mucho por estar con nosotros el día de hoy en esta nueva charla programada. Me presento, mi nombre es Alejandro Patiño Restrepo, soy ingeniero preventa de la empresa Sigma Nertel. Somos una empresa comercializadora con más de 15 años de experiencia en el medio. Manejamos todo lo que son soluciones para infraestructura en redes de datos y en sistemas eléctricos también. Para el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que le hemos llamado soluciones para paneles de control. Al día de hoy se evidencia mucho en el tema industrial, en todas las partes de redes, el tema de optimización de espacio. Aquí es donde Panduit, desde su portafolio eléctrico, ha venido implementando soluciones para poder garantizar esa conectividad, la eficiencia y la seguridad en la parte de redes como tal. Entonces, desde nuestro portafolio y bajo las soluciones para paneles de control, vamos a abordar un poco este tipo de elementos. Vamos a hablar también sobre los estándares, en caso particular, el UL508A, que nos habla sobre toda esta parte de aplicación para paneles de control. El día de hoy nos acompaña de nuevo el ingeniero Luis Cadena, quien es el gerente de la línea eléctrica para Panduit en Colombia. La charla va a tener una duración aproximada de 1 hora. Vamos a abrir un espacio al final de esta para responder sus preguntas e inquietudes, las cuales pueden escribir en el chat, la herramienta de chat que está habilitada, y las vamos a estar respondiendo. Sin más preámbulos y de nuevo agradecerles a ustedes por estar acá conectados el día de hoy con nosotros, le doy paso al ingeniero Luis Cadena para que iniciemos entonces la charla. Ingeniero. Muchas gracias por la presentación, Alejandro. Muy buenos días para todos. Como lo comentó Alejandro, la idea de hoy es hablar un poco acerca de las diferentes soluciones que manejamos para todo el tema de cumplimiento de la normativa UL 508A, que es la normativa que aplica para todo el tema de diseño de paneles de control de baja tensión. Todo lo que sea menos de 1000 voltios, digamos que está cubierto bajo la UL 508A. Antes de arrancar, también como para hacer una pequeña reseña de Panduit. Panduit es una empresa que nació en 1955. Dentro de su objetivo tiene todo el tema de desarrollo de desarrollo e investigación y desarrollo, donde tenemos un gran porcentaje de nuestro revenue enfocado a todo este tema de desarrollar nuevos productos que lleven a mejorar la infraestructura eléctrica y de comunicaciones en el piso de planta y en la parte, pues, digamos, de la empresa. Para los que no saben, de hecho, Panduit nació inicialmente como una empresa eléctrica. La primera patente de Panduit fue la canaleta ranurada que usamos en los tableros. Esa fue la primera patente que generó Panduit. De hecho, el nombre de Panduit viene de Panel Conduit. Es por esta razón, digamos, que nace la empresa y fue el primer foco del fundador. Y pues ahorita seguimos bajo las premisas de crear productos de alta calidad y pues soluciones escalables que nos permitan ayudar a el desarrollo, pues, de la empresa conectada y mejorar todo el tema de infraestructura eléctrica y de comunicaciones a nivel global. ¿Qué tenemos bajo el UL508A? El UL508A es el estándar publicado. Este estándar fue publicado en el 2018, el 24 de abril del 2018. Sin embargo, la aplicación, la fecha efectiva de aplicación fue el 1 de julio de este año. Es decir, este es un estándar relativamente nuevo, en donde se creó la tercera edición debido a todo el auge de la empresa conectada, la conectividad industrial, el Internet de las cosas, ya que esto empezó a traer todo el tema a incrementar el uso de la red Ethernet en el piso de planta. Entonces, dado que tenemos la red Ethernet en el piso de planta, eso implica que tenemos que tener unas consideraciones adicionales para todo el diseño de nuestros paneles de control. Este documento, pues, nos da las guías de cómo se deben mejorar
de cómo se deben implementar las soluciones dentro del panel de control y que hay que tener en cuenta al momento de seleccionar cierto tipo de productos que van dentro del panel. Como les comentaba inicialmente, este estándar aplica para todo lo que es paneles de control industrial por debajo de los 1000 voltios. Todo lo que sean, digamos, por encima de de este voltaje, de este rango de voltaje, aplica, digamos, no aplica bajo este estándar, sino que tiene otro tipo de estándares para todo el tema de su fabricación. Arrancando, como les comentaba, tenemos todo el tema debido al auge de la empresa conectada y de la llegada de las redes Ethernet al piso de planta. El primer cambio que encontramos en este estándar es el cambio de las cintas de tierra o los cables de tierra. En este caso, la primera recomendación y el primer cambio grande que se presenta es hacer el cambio del cable de tierra que se maneja normalmente para hacer el aterrizamiento de los componentes, hacer el aterrizamiento de los componentes del tablero como son las puertas, digamos toda la parte de infraestructura del tablero. Empezamos a ver este cambio por las cintas, sí, las cintas y pues digamos todo el tema de uso de este nuevo tipo de aterrizamiento. ¿Por qué se da este tipo de aterrizamiento? Es, digamos, este tipo de construcción para todo el tema de tierras es mucho más resistente a el tema de la interferencia electromagnética. Entonces, como les comentaba, digamos que debido al tema al tema de auge de la empresa conectada y de la red industrial Ethernet en el piso de planta, este tipo de soluciones ayuda a disminuir el ruido electromagnético, lo que va a ayudar a mejorar el desempeño también de la red. Entonces, en este caso no vamos a tener tanta interferencia electromagnética dentro del tablero y nos va a ayudar a tener un desempeño ideal en la red de comunicación de la planta y del tablero. En este caso, la idea de la diferencia que encontramos en las soluciones que vemos, la que encontramos normalmente y la que se veía mucho en la planta, en los tableros de planta eran estas soluciones con el cable redondo. Sin embargo, ahorita tenemos que empezar a trabajar para reducir todo el tema de ruido electromagnético en la parte del piso de planta, usar las cintas o las reglas pues como las que manejamos, como las que se ven aquí en la imagen. En este caso, este tipo de cintas pues, pueden venir o aisladas o sin aislar, pues ya marcadas como se ve en color verde amarillo, con la indicación pues, de que son temas de tierra. Y la idea es también mantenerlo lo más corto posible. La idea siempre es, como ustedes saben, pues los cables normalmente se convierten en antenas y se convierten en generadores de ruido electromagnético, entonces entre más cortos sean estos cables o estos conductores, muchísimo mejor. Este es el primer cambio que vemos en el nuevo estándar. Aquí es importante que este tipo de cintas tengan el cumplimiento de la normativa también de la UL 467 que certifica todo lo que tiene que ver con el tema de tierras y pues, todo lo que tiene que ver con la parte de aterrizamiento. En este caso, como les comentaba, los cables normalmente son bastante sensibles a las altas frecuencias emitidas, en este caso por variadores de velocidad, los relés, todo el tema de comunicaciones. Entonces, la idea es poder reducir esa interferencia electromagnética con este tipo de soluciones. Luego de esto, tenemos también la implementación, que esto es algo que poco se ve en el tema de normativa en Colombia y se ve poco en la implementación en Colombia, y es el uso de las barras de tierra. Estas barras de tierra también ayudan a todo el tema de reducir el ruido electromagnético y nos van a permitir adicional, digamos que como en la parte de telecomunicaciones, siempre tenemos que llegar con todos los componentes, llevarlos, aterrizarlos a una barra principal de tierras. Entonces, en este caso, la UL recomienda que también las barras de tierra sean certificadas igual como UL 467, no pueden ser
barras de cualquier tipo, como las que se manejan, digamos, hechizas, que pues, no tienen ningún tipo de certificación. Y la idea de estas barras es que, como lo ven aquí en la imagen, pueden aceptar ferrules, los terminales de ojo o terminales pues, de compresión, dependiendo del tipo de cable que estemos usando y el tipo de terminal. Esta misma barra va a poder aceptar todos los tipos de terminales. La idea es que sea uno de los puertos por cada uno de los componentes que vamos a estar aterrizando. Entonces, el variador número 1, variador número 2, el aterrizamiento de las fuentes de voltaje DC, la tierra de los controles de los PLCs, la tierra del switch también industrial. Entonces, digamos que la idea es poder contar con este tipo de barras, siempre tenerlas presentes al momento de armar nuestro tablero industrial. Luego de esto, pues tenemos también la solución puede venir en varias formas. Puede venir completamente aislada, como se ve en la parte de acá abajo. Puede venir también con aterrizamiento, pues ya con el tema también para hacer la conexión dieléctrica al panel de control o para hacer la conexión pues ya a un cable de aterrizamiento, un cable de tierra que iría pues ya a la malla de tierra. Entonces, si lo ven acá, funciona como las TGVs, lo que llamábamos las MBBs, los Main Bus Bars en la parte de tierras de telecomunicaciones, los Grounding Bus Bar. Entonces, aquí lo que hacemos es llevar todo el tema de el aterrizamiento de los componentes del tablero y a partir de aquí sacarlo a nuestra derivación de la tierra, de la malla de tierra. Entonces, esto es una parte importante ya que todos los componentes dentro del tablero de control deben estar completamente aterrizados y venir a la parte de la malla de tierras. Eso es algo que normalmente se obvia mucho en la construcción de los tableros o, como les decía, normalmente lo que se hace es usar una barra de cobre en donde pues localmente se hacen los agujeros. Sin embargo, pues este tipo de barras no tienen ningún tipo de certificación y no podemos asegurar que estén en completo cumplimiento con el tema normativo. Entonces es bastante importante que podamos usar este tipo de soluciones que vienen certificadas de planta, como les comentaba, bajo la UL 467. Algo bien importante también es con todo el tema del auge al tema de redes industriales. Es bien importante manejar y con todo el tema también del auge de seguridad industrial, es importante que mantengamos la puerta del tablero de control cerrada. ¿Qué es lo que pasa normalmente y que he visto en los recorridos en planta cuando trabajaba pues en producción también? Siempre me encontraba con el técnico, con el tablero abierto y en el caso, por ejemplo, que estuviera haciendo alguna revisión del programa del PLC o estuviera haciendo alguna revisión de los parámetros de los variadores, estaba con su computador en la mano, con un cable de red conectado al PLC o conectado al variador de velocidad y a partir de ahí, pues digamos que se generaba un riesgo porque la persona obviamente estaba con el tablero energizado y con el tablero abierto. Entonces, en este caso, se han diseñado este tipo de dispositivos como son los puertos de acceso de datos, que lo que van a permitir es accesar a la información dentro del tablero, ya sea la red completa del tablero, llevándolo a uno de los puertos de red del switch industrial, o también se puede conectar directamente o al PLC o al variador de velocidad para que se puedan descargar, pues, digamos, todo el tema de los parámetros, hacer verificaciones del programa. Y en este caso, el VeriSafe es un indicador de ausencia de tensión. Ahorita con la resolución 5018, que entra en vigencia a partir del 20 de noviembre de este año, se tiene que empezar a hacer verificación de ausencia de tensión en todos los tableros industriales y en todos los tableros que tengamos en planta, tanto las subestaciones como los tableros de baja tensión. Entonces, en este caso, este es un dispositivo que nos va a ayudar a aumentar la productividad y disminuir el riesgo de arco eléctrico porque la verificación se hace sin tener que abrir el tablero. Como les decía, en el tema del puerto de acceso de datos, pues en este caso son puertos completamente configurables. Si lo pueden ver acá, digamos que en este tenemos dos tamaños diferentes. En este caso es un puerto de 4 pulgadas, en este es un puerto de 3 pulgadas.
en donde se puede hacer la configuración de los puertos de red que vamos a tener. Pueden ser puertos de red categoría 5E, 6, 6A, blindados, UTP. Se pueden configurar también puertos de red Minicom, 9 pines, en el caso tal de que nuestra red industrial o que el tablero tenga una red todavía pues en la parte serial, se puede igual usar este tipo de puertos para poder accesarlo sin tener que abrir la puerta del tablero. Adicional a esto también se puede configurar un puerto USB, entonces en el caso, por ejemplo, que queramos hacer una conexión directa USB al PLC, entonces también lo podemos hacer sin tener que abrir la puerta del tablero. En este caso, como les decía, el tema de mantener la puerta del tablero de control cerrada se volvió una de los puntos críticos en la parte de los tableros de control, ya que pues son normalmente lo que más se obvia en el tema de seguridad. Y como les decía, normalmente en los recorridos de planta siempre me encuentro una persona que está con el tablero abierto y haciendo algún trabajo, o me he encontrado también con muchos casos en los que los clientes me dicen que han tenido muchos accidentes al momento de hacer la verificación de ausencia de tensión. Entonces, en este caso, esta implementación les va a ayudar a hacer la revisión de todo el tema de redes. Otra cosa es que ahorita también con el tema de las redes industriales Ethernet, ya las personas de IT están también empezando a tener más acceso a la red del piso de planta, y muchas veces la persona de IT tiene que ir a hacer alguna revisión de la red en el tablero, tiene que ir a hacer alguna revisión de la red de la planta, y normalmente pues son personas que no están capacitadas ni tienen pues digamos la capacitación para hacer un trabajo en tensión. Entonces en este caso lo que permite este tipo de dispositivos es ayudarles a esas personas que puedan hacer su trabajo sin tener que apagar el tablero ni afectar el tema productivo en la planta. Este tipo de componentes vienen en encerramientos NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12 e IP66. Entonces, nos va a ayudar también a mantener el nivel de encerramiento que normalmente pueden tener los tableros, de tal forma que pues, no se va a afectar al momento de instalación. ¿Por qué redondo? Porque el tema nos va a permitir hacer una instalación mucho más limpia y mucho más sencilla en el tablero, en el caso tal de, por ejemplo, los tableros nuevos, o el tablero que se quiera hacer algún retrofit o se quiera hacer alguna mejora, se va a poder hacer la instalación también de forma mucho más rápida. Si lo ven acá en la parte de abajo, en esta parte, el dispositivo trae una pequeña aldaba en donde se puede poner un candado. ¿Por qué? Para mejorar todo el tema de seguridad física de la red industrial. Digamos que como lo maneja IT y como lo manejan pues en la parte empresarial, siempre está también un tema de seguridad física en donde pues para accesar al cuarto de comunicaciones no todas las personas tienen acceso. Sin embargo, como este es un dispositivo que está en la puerta del tablero, la idea es que no todas las personas tampoco puedan tener acceso. Entonces, para acceder a la red, siempre va a ser una persona autorizada que tenga la llave del candado y pueda hacer el ingreso a la red de forma segura a la planta, a la red de la planta. El siguiente dispositivo, como les comentaba, es el verificador de ausencia de tensión. Este dispositivo es un dispositivo que tiene montaje permanente en el tablero, tiene que ser montado permanentemente en el tablero. Entonces, en este caso, nos va a ayudar a hacer la verificación de ausencia de tensión, que como les comentaba, de acuerdo a la normativa, a la resolución 5018 que tenemos ahorita en Colombia y que se sacó el año pasado y el gobierno dio un año para implementar, se empezó a trabajar todo lo que es verificación de ausencia de tensión de una forma mucho más rigurosa. Normalmente en el piso de planta y también en todos los recorridos, y cuando le pregunta a uno a las personas cómo hacen una verificación de ausencia de tensión, la respuesta es o no la hacen o lo que hacen sencillamente es tomar un multímetro y revisar pues que no haya tensión en el tablero antes de hacer cualquier trabajo. Sin embargo, la normativa exige y también está exigiendo ahorita que si se va a hacer alguna revisión de ausencia de tensión, se tienen que poner los EPPs adecuados de acuerdo al nivel de cortocircuito, al nivel de arco eléctrico presente en el tablero, y adicional el multímetro se tiene que probar antes y después de hacer la prueba. Todo eso implica tiempo. Este tipo de dispositivos lo que nos va a ayudar es a reducir
el tiempo que se tarda hacer esa verificación de ausencia de tensión. De tenemos un webinar también grabado en el canal de Sigma. Si quieren conocer más a fondo acerca de estos dos dispositivos, los invito a que entren y consulten el canal y puedan ver ya, digamos, algunas de las aplicaciones, cómo es el funcionamiento que hay que tener en cuenta para que conozcan un poquito más, o si tienen también alguna duda o consulta respecto a estos dos dispositivos, también podemos agendar una sesión aparte para ayudarles a entender cómo es el funcionamiento de estos equipos. Adicional a eso, también dentro de todo el tema de redes industriales, pues está también el tema de los puntos de conexión. Este es un puerto de acceso de datos muchísimo más pequeño. En este caso tiene un tamaño NEMA, que es un tamaño de 30 milímetros. Y en este caso, pues lo que se usa es para hacer las conexiones también en fibra óptica o en RJ45, y únicamente cuenta, pues, digamos, con un puerto de comunicaciones. En los anteriores teníamos varios puertos de comunicaciones, teníamos el tema también de la posibilidad de tener el puerto de alimentación, el outlet de alimentación. Entonces, en este caso, va a ser únicamente el tema del puerto de comunicación. Tiene todo el tema de cumplimiento también del estándar de la IEEE, la 802, todo, para todo el tema del PoE. Tiene también, viene con el tema de cumplimiento también de la TIA 1005, que es para todo el tema de redes industriales, que también hay que tener en cuenta al momento de diseñar nuestro tablero. Ahorita, más adelante, vamos a ver algo más acerca del tema de redes industriales, de qué hay que tener en cuenta para que ustedes puedan tener un tablero y puedan diseñar un tablero adecuado de acuerdo a las normativas que tenemos actualmente y de acuerdo a los estándares que tenemos a nivel global. Luego de esto, pasando a todo el tema de la parte de conectividad, de las conexiones eléctricas, está todo el tema del cableado de campo. Entonces, como bien lo dice en la presentación, todo el tema de cableado de campo también debería cumplir con normativa UL. Entonces, la recomendación de la UL 508A es que los conectores, todo lo que sean conectores de potencia, estén certificados bajo la UL 486A y la UL 486B. En este caso, pues digamos que lo que da este tipo de certificación es que tengamos un rango de voltaje de los 35.000 voltios, que tengamos también, por ejemplo, posibilidades para tener configuraciones diferentes en donde lo que podamos hacer es tener doble ojo para todo el tema de conexión a las platinas, que por ejemplo la platina esté a 45 grados, a 90 grados, para ayudar a mejorar el tema del radio de curvatura de los cables. Normalmente cuando se manejan únicamente este tipo de conectores que no tienen ningún ángulo, cumplir con el radio de curvatura es un poquito más difícil. Entonces lo que se hace es que en este caso la conexión, la platina viene a 90 grados con el barril, de tal forma que cumplir con el radio de curvatura es mucho más sencillo para el cable cuando no tenemos espacio dentro del tablero. Adicional a esto, este tipo de conectores, nuestros conectores tienen una certificación adicional, que como lo menciona aquí, es una certificación nivel 3 de la NEPS, la certificación nivel NEPS 3, que es una certificación desde el Corte. Adicional a la certificación UL, la 486 que les mencioné, este tipo de conectores tienen unas pruebas adicionales mucho más rigurosas, en donde pasan por cámaras de sal, neblina salina, 30 días, por temas pues, de presencia de ácidos, pruebas de arco eléctrico, cosas que no pide la UL. Entonces, contar con un equipo con estos conectores que tengan este tipo de certificación nos va a ayudar a mantener el desempeño en cualquier ambiente que nos encontremos. Entonces, muchas veces nosotros tenemos ambientes salinos como son en la costa, tenemos ambientes, digamos, también, por ejemplo, con presencia de químicos, como en las plantas de aguas, de tratamientos de agua, donde tenemos gases. Entonces, este tipo de conectores lo que van a mantener es el tema de
su conductividad y no van a presentar ninguna baja en su desempeño a través del tiempo, lo que va a permitir, pues, digamos, mantener 100% la conductividad eléctrica en su ciclo de vida. Este tipo de cables vienen también para el tema de cable, este tipo de conectores vienen para el tema de cable flexible. En este caso, el tema del cable flexible, pues tiene que venir con estas campanas, normalmente viene con la campana. Nos ayuda pues a hacer todo el tema de terminación, podemos llegar, como les decía, con los 45, 90 grados, con la lengüeta de la platina también mucho más angosta, también para adaptarnos a la conexión eléctrica en campo, en la platina donde vayamos a hacer la conexión. Entonces, la idea bajo la UL 508A es que nos va a ayudar siempre muchísimo más tener este tipo de conectores que estén certificados bajo la UL. Luego de esto pasamos a todo el tema también de la terminación en los cables de control. En este caso, pues dentro de las opciones tenemos todo lo que son los conectores tipo ojo, los conectores tipo Y o tipo horqueta y los conectores tipo bastón. Dependiendo del nivel, dependiendo del tipo de aislamiento, en este caso vinilo, nylon, pueden venir en termoencogible, en Kynar, van a tener un nivel de flamabilidad. Entonces, algo bien importante es que para todo el tema de flamabilidad, se pide un nivel B0, que es, digamos que, bajo la prueba UL 94. Entonces, cuando nosotros tenemos la certificación de este tipo de conectores, de este tipo de terminales, con la UL 486 y A y B, rateados hasta los 600 voltios, vamos a estar en cumplimiento de todo el tema de niveles de flamabilidad. Eso es algo bien importante porque hay muchas empresas a nivel, digamos, local y a nivel global que piden, pues, digamos, unos niveles de flamabilidad que puedan ser autoextinguibles, o hay unas que piden que sean, por ejemplo, de baja generación de humos, o que piden que cumplan un nivel de flamabilidad B0, B1, B2. Entonces eso es bien importante también que lo tengamos en cuenta al momento de diseñar nuestros tableros de control. ¿Por qué? Porque en empresas, por ejemplo, como son las petroleras, la petroquímica, o empresas que manejan todo el tema de combustibles, pues la idea es que los niveles de flamabilidad sean el mínimo posible. Es más, si pueden ser autoextinguibles, muchísimo mejor, porque no van a propagar, en caso tal de un conato de incendio, van a ayudar a extinguir ese conato de incendio y no lo van a estar propagando por toda la planta. Este tipo de terminales, la idea es que sean ponchadas con las herramientas adecuadas. Dentro de las herramientas, hay varios tipos de herramientas que se encuentran en el mercado. La más común es la que conocemos normalmente, que es la que viene el pelacables, que tiene pues su punto para hacer la compresión. La desventaja de ese tipo de herramientas es que no tenemos un ciclo controlado, no estamos aplicando totalmente la misma fuerza durante el transcurso del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona llega por la mañana descansado y al momento de arrancar, pues hacer las compresiones las puede hacer muy bien. En el caso, por ejemplo, de ese tipo de herramientas, se puede pasar de fuerza y de aplicar la fuerza requerida, puede dañar el aislamiento de la terminal o pues lo puede romper. Entonces, en ese caso, digamos que tendría que hacer una nueva compresión. Y ya cuando digamos, está finalizando su turno, la persona lo que hace es, como ya está cansada de estar haciendo las compresiones, no está aplicando la fuerza necesaria y puede generar puntos sueltos en el momento de hacer la compresión, lo que puede ocasionar falsos contactos, o lo que puede ocasionar también, en el caso de las terminales de los conectores de potencia, puntos calientes. Entonces, en este caso, la idea es poder usar herramientas de ciclo controlado. ¿Qué es lo que tienen las herramientas de ciclo controlado? Son herramientas que sí o sí, para que la herramienta vuelva a abrir, tiene que llegar hasta un punto de cierre de la herramienta para que la misma pueda regresar a abrirse y soltar la terminal. Entonces, si lo ven en este caso, por ejemplo, la terminal tiene los 3 puntos de conexión
y adicional acá pues también al momento del ponchado dejó también 3 punticos. En este caso la conexión quedó certificada bajo UL para todo el tema pues digamos de la UL 486. ¿Por qué les digo el uso del tema de las herramientas? Es bien importante porque con estas herramientas de ciclo controlado van a estar usando siempre la misma fuerza, aplicando siempre la fuerza requerida por la terminal para quedar punchada correctamente. Y por último tenemos este tipo de herramientas que ya son herramientas eléctricas que lo que van a permitir es hacer el trabajo mucho más sencillo para los técnicos al momento de hacer las compresiones. Entonces en este caso simplemente la persona lo que hace es apretar este gatillo y la herramienta eléctricamente lo que hace es hacer el proceso de compresión. Una vez llega y hace la compresión correctamente, la persona suelta este gatillo y la herramienta regresa a su posición inicial de forma automática. Entonces esto lo va a hacer mucho más sencillo para el empleado. El tema ergonómico, perdón, el tema ergonómico pues también va a ser muchísimo mejor para las personas. Y pues si ven acá, entonces acá también van a encontrar que vienen codificados los puntos donde se debe hacer la compresión. Entonces, para hacer la compresión de los conectores amarillos, entonces tiene el espacio amarillo y los conectores azules o rojos, entonces también tiene el espacio para hacer. Luego de esto está también todo el tema de la certificación de los ferrules o los terminales tipo pin hueco. La idea, en el mercado encontramos dos tipos de estos conectores, como son los conectores tipo pin y los pin hueco. ¿Cuál es la ventaja de usar este tipo de conectores como son los tipo ferrule? Es que la compresión se hace en la parte sin aislar del terminal. Cuando usamos los terminales tipo pin sólidos, la compresión se hace en la parte aislada. Entonces, en este caso, digamos que este tipo de conectores van a ser mucho menos susceptibles al tema de vibraciones porque van a tener un área de contacto muchísimo más grande y la compresión se va a hacer también en un área más grande entre la terminal y el cable. Entonces, para el tema industrial, la recomendación de UL es usar este tipo de conectores como son los conectores tipo ferrule. Está la conexión tipo ferrule en donde tenemos la terminación pues, de dos cables diferentes, llegamos al mismo punto y se hace la terminación, o terminación sencilla. Pueden venir aislados o sin aislar, ya eso pues va a depender. Uno, del calibre del cable, si lo ven acá, perdón, si lo ven acá, estos calibres son muchísimo más grandes y también vienen codificados. Este, por ejemplo, es un ferrule para cable de 12 AWG, este para un cable 16 AWG, 14 y 16, qué pena. Entonces, van a venir codificados. De igual forma, el tema de las herramientas para realizar la compresión. La idea es siempre usar las herramientas que nos permitan tener una conexión certificada. ¿Cómo funciona el tema de la certificación de la conexión? Normalmente para el tema de la UL, cuando se hacen las pruebas de UL 486, siempre se usan pues la terminal y la herramienta del fabricante. Entonces es por esta razón que siempre se recomienda que las herramientas sean las mismas herramientas del fabricante de las terminales. ¿Para qué? Para poder tener una conexión adecuada. ¿Por qué? Porque todas las pruebas y todo el tema pues se hacen con las herramientas de los fabricantes. Entonces la idea es que se puedan usar esa combinación, tanto terminal como herramienta del mismo fabricante. En este caso vamos a tener, por ejemplo, varios tipos de perfil de ponchado. En este caso tenemos un hexagonal, vienen herramientas donde tenemos un perfil cuadrado o herramientas en este tipo donde se hace el ponchado únicamente por un lado. Casi todas vienen en ciclo controlado. Es decir, como les explicaba anteriormente, pues vienen y hasta que no se completa el ciclo de compresión, la herramienta no abre totalmente nuevamente para asegurar una compresión exitosa. En este caso, por ejemplo, para estos terminales se puede usar esta misma herramienta eléctrica que pues, va a ser mucho más sencillo el proceso de compresión. Simplemente se cambian el dado de ponchado por un dado para ferrules. Entonces, en ese caso, podemos hacer la compresión de las dos terminales, de los dos tipos de terminales con la misma herramienta. Ya pasamos a todo el tema de marcación. Dentro de todo lo que es marcación e identificación, dentro de las recomendaciones de UL, siempre pues tenemos
tenemos todo lo que es marcación del cableado, marcación general del tablero, tenemos todo lo que es marcación de precaución, o todo lo que es arco eléctrico, y pues digamos todo el tema de marcación de advertencia para el personal. Tenemos también todo el tema, por ejemplo, de la marcación de los switches y de los controles de operación que van normalmente en la puerta del tablero. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de cada una y cómo podemos tener cumplimiento en esta marcación. Entonces, para todo el tema en la sección 29, que es todo el tema de marcación pues, de cableado, tenemos todo lo que es que se tienen que tener todos los puntos de conexión identificados del cable, ambos extremos, de dónde salen y de dónde llegan, y a dónde llegan. También debemos tener en el tablero una marcación específica del tablero, en donde tengamos toda la información específica del tablero, como son los voltajes, todo el tema de corriente de cortocircuito, voltaje de operación, si es un tablero monofásico, trifásico, si es delta, si es en estrella. Toda esa información debe estar también en el tablero para identificar. Digamos que eso también es requerido por el RETI de forma local. Entonces eso, pues, digamos que aparte de tener un cumplimiento en un estándar internacional, exige un cumplimiento en un estándar local. Igualmente, todo el tema de marcación, el RETI también exige que todos los puntos de conexión dentro del tablero estén completamente identificados. Y adicional, pues tenemos todo lo que es la identificación de peligro, como son las etiquetas de arco eléctrico, las etiquetas, pues, digamos, de precaución que manejamos para los tableros. Dentro de las opciones que manejamos de marcación, entonces, pues está todo el tema de la etiqueta autolaminada para hacer la marcación de los cableados, del cableado interno del tablero de control. También está disponible todo el tema de termoencogible. La ventaja del termoencogible pues, es que va a proporcionar una marcación pues, muchísimo más duradera y pues, de una robustez mucho más alta que el tema del autolaminado. Sin embargo, pues ahí venimos con un tema de costo-beneficio. Obviamente la marquilla en termoencogible es mucho más costosa que una marcación en autolaminada. Digamos que en ese caso pues ya va a depender de cómo quieran, pues, digamos, trabajar ustedes internamente y también de las especificaciones que tengan los clientes. Hay muchos clientes que exigen que todo el tema de identificación sea hecho en termoencogible, por ejemplo. Entonces, la idea es poder hacer el cumplimiento con este tema con el cliente. Todo el tema de marcación de componentes, marcación, entonces, en este caso tenemos que tener una alta temperatura, resistencia a alta temperatura, resistencia, tener una buena durabilidad y con un cumplimiento bajo la UL 969, en donde vamos a tener un adhesivo adicional que nos va a ayudar a tener, pues, digamos, soportar todos estos ambientes industriales. Entonces, en este caso, por ejemplo, para todo el tema de identificación contamos con las impresoras portátiles, la MP300 que ya lanzamos al mercado, ya está disponible en el mercado colombiano. Está esta impresora que es la MP100, es una impresora que se estará lanzando al mercado más o menos finales de enero, mediados de febrero del otro año. Y tenemos la impresora de escritorio que es la TDP, que esta impresora pues nos va a ayudar a tener unos volúmenes mucho más altos para todo el tema, por ejemplo, en el taller. Entonces, todo lo que sea marcación en el taller, esta impresora nos va a ayudar a tener una reducción de costos por etiqueta, porque como manejan mayor volumen, pues digamos que el precio por etiqueta, el costo por etiqueta va a ser menor, y ya de pronto para hacer correcciones en campo, pues se usaría todo lo que es la impresora portátil. Etiquetas de arco eléctrico, como les decía, todo lo que es identificación de precauciones, entonces, donde tenemos las señales de peligro, de alto voltaje, de arco eléctrico, todo el tema pues, de voltaje de operación de nuestro tablero. Estas normalmente tienen un adhesivo también adicional y dependiendo del tipo de etiqueta, van a tener un tema también de intemperie. Entonces, se pueden usar, por ejemplo, este tipo de etiquetas para poner en tableros que van en la intemperie o para que tienen todo el tema de resistencia ultravioleta.
Hay muchas, por ejemplo, también que vienen con el tema del adhesivo, también viene para hacer todo el tema de resistencia a algunos componentes químicos que normalmente se usan para hacer el lavado en las plantas. Entonces, este tipo de etiquetas pues tienen unos componentes adicionales que nos van a ayudar a mantener la etiqueta en su lugar y pues que, digamos, en este caso las tintas y todo no se disuelvan con el uso, por ejemplo, de algunos componentes químicos que se puedan encontrar en el piso de planta. Todo lo que es marcación de componentes en las puertas del tablero, entonces para botoneras, selectores, todo esto lo van a poder realizar con la impresora de escritorio, con la TDP. Entonces, en este caso, como les decía, cumple con normativa G154, donde vamos a tener una duración de hasta 20 años a nivel de Interpay. Ya pasando a temas de enrutamiento, todos los cables deben estar enrutados en el tablero, deben estar o dentro de una canaleta o dentro de un protector, pues digamos que evite que los cables se estén moviendo constantemente o que pues cualquier persona pueda accesar a esos cables. Dependiendo también de la normativa o de los requerimientos del cliente, pueden igual venir en baja generación de humo, pueden venir autoextinguibles, pueden venir en diferentes tipos de materiales de acuerdo a los requisitos de los clientes. Todo lo que es protección contra abrasión, entonces, se puede piso de planta, se puede empezar a dañar la chaqueta del cable, se pueda generar algún accidente. Dependiendo del tipo de trabajo que tenga este tipo de productos, pues van a necesitar que tengan un adhesivo adicional, que tengan, pues, digamos, un material diferente, dependiendo, pues, del nivel de exposición. Si viene, por ejemplo, para tableros en arco, perdón, si viene para tableros que van expuestos a la intemperie, entonces también deben tener la certificación de intemperie, o si van, por ejemplo, como les decía, necesitan el tema del pegante para ayudar a hacer la sujeción al borde del tablero, igual también lo pueden incluir. Tenemos igual todo lo que es el tema de cableado, de enrutamiento del cable. Como les comentaba, digamos que Panduit nació con el tema de la canaleta ranurada. Entonces, dentro de eso todavía seguimos innovando, a pesar de que el mercado se ha vuelto bastante competitivo. Hemos encontrado formas de mejorar y ayudarles a ustedes a optimizar el espacio dentro del tablero de control. Debido al auge, pues digamos, como lo comentaba Alejandro ahorita al comienzo, de la charla, el auge del tema de redes industriales y pues con todo el tema de conectividad del Internet de las cosas, cada vez están pidiendo los clientes que se puedan poner más componentes dentro del tablero o reducir los espacios del tablero, el footprint del tablero en el piso de planta. Entonces, para estos casos, digamos que tenemos toda una opción de ayudas para el tema de optimización de espacio. Está esta canaleta doble, por ejemplo, donde, como pueden ver, por encima de la canaleta viene el riel DIN, donde se pueden poner las borneras. Entonces, en vez de venir la bornera, canaleta por un lado y canaleta por el otro, entonces en este caso lo que hace es que la canaleta va encima la bornera va encima de la canaleta, ayudando a optimizar el espacio dentro del tablero. Va también todo el tema de la canaleta esquinera. Normalmente en las esquinas de los tableros no se usa para nada y se deja ese espacio desperdiciado. Entonces, en este caso, se podría usar este tipo de canaletas también para optimización de espacio y ayudar con todo el tema de cableado. Esta es una aplicación, por ejemplo, donde vemos que no se está usando este tipo de canaletas, sino es una aplicación normal donde viene el riel DIN, las borneras y al lado y lado el tema de la canaleta. Entonces, en este caso, si pueden ver, siempre hay una reducción de espacio. Está también la canaleta blindada para reducir todo el tema de ruido electromagnético que se genera dentro del tablero. Entonces, en este caso, por ejemplo, pueden ir cables de alimentación y los cables de comunicación en la misma canaleta. Pueden ponerse este accesorio, que es un blindaje,
es un accesorio metálico que ayuda a reducir el ruido electromagnético de la canaleta, o hay unas canaletas que traen las paredes con un blindaje para ayudar a reducir el ruido electromagnético hacia afuera de la canaleta. La idea, como lo comenta, como les decía, la UL pide que todo el tema de los cables estén correctamente enrutados dentro del tablero, y pues digamos que se cumpla todo el tema pues de mantenerlos organizados en el tablero. Niveles de flamabilidad, y como les decía, puede venir en nivel B0 o nivel B2, dependiendo pues digamos de los requerimientos que tengan, y en diferentes materiales. Entonces, la idea de esto es, por ejemplo, si se usa toda la solución, se puede tener más o menos un ahorro de espacio de un 30% del espacio del tablero respecto a una solución convencional. Entonces, cuando estamos haciendo tableros en acero inoxidable, o cuando pasamos de un tablero autosoportado a un tablero de montaje en pared, o necesitamos incluir, por ejemplo, nuevos ejes, o necesitamos incluir variables de velocidad adicionales para control de más bombas, por ejemplo, de más ventiladores, esta es una muy buena opción que les puede ayudar a ustedes a ahorrar ese dinero, en vez de comprar un tablero adicional o cumplir con los requerimientos del cliente dentro del mismo tablero que ya tienen o que manejan normalmente. Y por último, pasamos ya a todo el tema de redes industriales, a todo el tema del Industrial Internet, que como les decía, pues ahorita con el tema del auge del Internet de las cosas, la empresa conectada, la industria 4.0, entonces digamos que tenemos que cumplir cierta normativa también en el tema de la parte de comunicaciones. Dentro de esto, pues digamos que en el mismo UL 508A quedó incluido también, por ejemplo, que el tema de los requisitos para el cable, en donde se exige que los cables de comunicaciones cumplan el estándar UL 444, que digamos también todo el tema del PoE también quedó adoptado dentro de la normativa, dentro del estándar. Entonces aquí lo que vamos a tener es un tema de adaptación a las nuevas tecnologías que se están viendo en el piso de planta. Dentro de las diferentes tipos de conexiones y pues, de los diferentes tipos de cables que se pueden usar, tenemos cables con diferentes tipos, existen cables con diferentes tipos de chaquetas, que la chaqueta va a depender, por ejemplo, si tenemos que tener una resistencia a los aceites, por ejemplo, para todo el tema de ambientes en plantas petroquímicas, en las químicas, o si necesitamos, por ejemplo, cables resistentes, que sean resistentes a la intemperie, porque van a la intemperie, entonces el tema de rayos solares, o el tema que la chaqueta, por ejemplo, también sea de un componente que permita que se pueda mojar, por ejemplo, el cable. Entonces, en ese caso, se pueda mojar, o que tengamos, por ejemplo, el tema también de las chispas, pues, al momento de hacer las soldaduras. Entonces, todo ese tipo de cosas son cosas que hay que tener en cuenta al momento de hacer el diseño de la red Ethernet en el piso de planta. Dentro del tema de la red Ethernet está la normativa, la TIA 1005, que habla de todo el tema del Ethernet industrial. Uno de los conceptos que adopta esta TIA es el uso de un componente, pues un acrónimo que se llama el MISE. El MISE lo que habla es de componente mecánico. La M es de componente mecánico, entonces todo lo que tiene que ver con vibraciones. Entonces, dependiendo del ambiente, si tenemos altas vibraciones o bajas vibraciones, se va a requerir un tipo de conector, por ejemplo, especial. Puede ser un conector M12, como lo vamos a ver más adelante, o un conector RJ45, o un cable, por ejemplo, si estamos haciendo la comunicación de un cable de un robot, pues es un cable, digamos, que tiene que ser altamente flexible. Tenemos el tema del ingreso, que es la I. Entonces también todo el tema de presencia de polvo y todo el tema de presencia de agua. Tenemos la C, que es para todo el tema químico. Entonces, si tenemos ambientes corrosivos, o pues, dependiendo del ambiente químico, va a depender también el tipo de cable que se tiene que usar en esa zona de la planta. Y tenemos la E, que es todo el tema de ruido electromagnético.
Normalmente en el piso de planta pues tenemos toda la presencia del variador de velocidad y tenemos una alta presencia de ruido electromagnético. Entonces, dependiendo de los niveles de ruido electromagnético, vamos a necesitar un cable diferente, que ya sea un cable blindado, un cable, como en este caso, que pues tenga cada uno de los pares venga blindado o tenga chaqueta blindada, dependiendo pues del nivel de ruido electromagnético que tengamos. También tenemos, está todo el tema de uso de los patch cords industriales. Estos son los conectores M12, que también son tipos de conexión que adopta la TIA, y de hecho, pues ahorita algo de lo que se está hablando también y que quedó aprobado hace poco es el Internet, el cable de Ethernet de un solo par. Entonces, en este caso, pues nos va a ayudar también a todo el tema de implementación en el piso de planta. En este caso, por ejemplo, este tipo de patch cords lo que hace es que tiene un blindaje de hasta 600 volts. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir, por ejemplo, que el patch cord pueda ir en la misma bandeja con un cable de potencia donde tenemos la alimentación de un motor, sin que la red se vea afectada. Entonces, en este caso, nos va a ayudar a mejorar el desempeño de la red Ethernet en el piso de planta. Entonces, esto todo tiene que ver con el tema del Internet, del Ethernet en el piso de planta, y pues la idea es que podamos adoptar este tipo de soluciones al momento de hacer la implementación en nuestros tableros. Algo bien importante también es todo el tema, por ejemplo, de usar un patch panel que se pueda poner en RLD, adoptar el tema de canal completo, el tema del link permanente. Eso es algo que normalmente no se usa en el piso de planta, no vemos mucho en el piso de planta, por lo menos aquí en Colombia, pero sí es algo que está normado bajo la TIA industrial, para el tema de industria, como les decía, la 1005. Entonces es bien importante que los mismos conceptos que se tienen en la parte del Internet, de la red Internet corporativa, se están adoptando también en el piso de planta. Está también las soluciones para todo el tema de las UPS. Este tipo de soluciones vienen bajo la UL 60950 y está listada también como UL 508. Por ejemplo, estas UPS, digamos que son UPS que en vez de usar baterías, usan ultracapacitores. Entonces van a tener, digamos que van a ser libres de mantenimiento y, por ejemplo, en el tema donde tenemos ambientes controlados, donde tenemos ambientes, por ejemplo, en alimentos y bebidas, en farma, donde no podemos tener un banco de baterías en el piso de planta, se vuelven una opción bastante interesante para mantener, por ejemplo, durante un corto tiempo la alimentación de nuestro control, del PLC, del switch industrial. Entonces nos van a permitir mantener la acción de este tipo de componentes durante un corto tiempo. Obviamente no va a ser la misma duración de una UPS estándar que usa baterías externas, sino que en este caso pues van a ser una corta duración que nos va a permitir, por ejemplo, guardar cambios en el controlador, descargar un backup del controlador, lo mismo un backup de los parámetros del switch antes de que se apaguen completamente. Si ustedes, pues, digamos, han estado en el piso de planta, normalmente una falla eléctrica puede ocasionar desastres en el piso de planta y puede ocasionar pérdidas bastante altas por tema de desperdicios al momento del rearranque o porque se perdió el programa del controlador. Entonces, este tipo de dispositivos nos va a ayudar a disminuir esas pérdidas en el piso de planta en la programación de los controladores. ¿Cómo se ven las soluciones? Entonces, se vende en el tablero, las podemos encontrar de esta forma, todo lo que es enrutamiento del cableado, todo lo que es el tema de las barras de tierra para hacer el aterrizamiento de todos los componentes, las soluciones para hacer el tema de las conexiones externas, la verificación de ausencia de tensión, todo el tema de identificación dentro del tablero, todo esto. La idea es que podamos tener soluciones que estén certificadas bajo UL y nos ayuden a tener un tablero que sea mucho más seguro y que tenga, pues, digamos, el nivel
para que exige ahorita la normativa y que exige, pues, digamos, también que están exigiendo los clientes en temas de disponibilidad y que tengan, pues, digamos, todo el tema de tener una infraestructura física confiable para evitar puntos de falla, como son el tema de falsos contactos o que se desconectó el cable, y ya para todo el tema de redes, que tengamos un tablero que esté ya adaptando el tema de redes industriales bajo normativa internacional. Eso era todo lo que tenía para comentarles, para hablar el día de hoy. Eh, Pasamos ya ahorita a las preguntas. Entonces, Alejo, si de pronto tenemos alguna pregunta en el chat. Ingeniero, listo, que estoy revisando. Bueno, no, hasta el momento no tenemos alguna pregunta. Igualmente, como les escribía en el chat, si tienen algún interés particular en alguna de las soluciones que estábamos viendo el día de hoy, si necesitan alguna información adicional técnica, documentos, se los podemos estar enviando a los correos y podemos verificar bien cuáles serían esas soluciones. Pues ingeniero, no, hasta el momento no tenemos preguntas. Ok, bueno, si no tenemos preguntas, agradecerles por el tiempo y Inge, por la qué presencia, pena. ¿sí? Por aquí ya me hacen una pregunta. Vale. El ingeniero Julián me dice, ¿qué relación de costo se tienen entre una UPS regular y la que ofrece Panduit? Relación de costo, digamos que puede tener más o menos el mismo costo dependiendo del bateaje. Como les comentaba, digamos que las UPS nuestras son, en este caso, por ejemplo, son de 100 vatios únicamente, por lo que son, pues, digamos, UPS pequeñas. Entonces, pues, digamos que estaríamos más o menos como en el mismo rango de precio. Eh, no sabría decirte exactamente más o menos cuánto es comparado con una UPS de baterías. Puede estar un poquito más alto que una UPS del mismo bateaje con baterías, pero pues digamos que esta es una UPS libre de mantenimiento. Entonces, no tienes que estar haciéndole mantenimiento a las baterías, no tienes que usar un banco de baterías, sino que pues digamos que es una UPS totalmente sellada que te va a permitir, pues, digamos, hacer el tema de mantener la energía por un corto espacio de tiempo. Adicionalmente a eso, se me olvidó mencionarlo, viene con un accesorio que permite hacer un monitoreo remoto vía Internet, en donde van a poder verificar todo el tema es un módulo de sensado donde van a poder verificar todo el tema, pues, de comportamiento de la UPS. Entonces, la verdad, el costo no lo tendría así en este momento tan claro. Si quieres, con Alejandro, de pronto te podemos pasar una propuesta para que conozcas el costo de esta UPS y pues ya digamos que tú lo puedas evaluar con la UPS que usan normalmente en el tablero. Listo, Inge. Inge, por acá tenemos otras preguntas. John Jairo nos pregunta, ¿en minutos cuántos me soporta la UPS? ¿Cuál sería como una autonomía de la UPS? Dependiendo del nivel de carga que tenga conectado, digamos que lo que nosotros tenemos para la UPS son unos 1 minuto y medio, 2 minutos más o menos a full carga. Ya si bajas, pues digamos un poquito de la carga, pues ya ahí te va a dar obviamente más tiempo de mantenimiento, pues de duración en el tiempo pues que no tengas energía. Ok, y tenemos otra consulta por acá del ingeniero Julián. ¿Qué tipo de asesoría pueden ofrecer para la construcción de esos gabinetes? Digamos que en ese caso lo que podemos hacer es una revisión, les podemos ayudar con el tema de asesoría para el uso de las canaletas, podemos ayudarles con el tema también, como les decía, tenemos adicional a esta capacitación, hay una capacitación que ya sería más un taller que es para todo el tema de ponchado, en donde vamos a ver cuáles son las diferentes soluciones, vemos el tema de las herramientas, vemos cómo se debería hacer, cómo debería quedar un ponchado correctamente para que ya las conexiones queden, por ejemplo, certificadas UL. Y ya si ustedes tienen algún requerimiento en el tema ya de tierras y todo ese tema, pues lo podemos ir revisando
para ayudarles a ustedes en el diseño del tablero. Perfecto, ingeniero. Esas serían pues como las preguntas que teníamos hasta el momento. Igualmente, recordarles dentro del aplicativo les compartí el brochure de las soluciones para paneles de control. Ahí van a encontrar, digamos, en resumen, todos los números de parte sobre el tema que vimos el día de hoy. Igualmente, reitero, si requieren alguna información extra, algo puntual sobre este tema. Bueno, qué pena. Por aquí hay otra pregunta. Nos dicen si tienen elementos de diseño, herramientas o componentes tipo AutoCAD. Sí, dentro de las herramientas que tenemos los dibujos, por ejemplo, en AutoCAD de la canaleta. Están también los dibujos, creo que de la mayoría pues, de los componentes grandes de la UPS, de la canaleta, como les decía, para que ustedes lo puedan implementar en el diseño del tablero ya en AutoCAD. Está disponible. Perfecto, ingeniero Luis. Nos queda agradecerle al ingeniero Luis por esta información que nos transmite el día de hoy, por estar acompañándonos en esta charla y también pues a todos ustedes por haber dado este espacio, estar con nosotros en este momento para verificar estas soluciones. Igualmente recordarles que en este momento pues estamos manejando el tema de la promoción del lanzamiento de la nueva impresora, la MP300 de Panduit, que es por la compra de los 35 cartuchos. Si desean ampliar esta información nos pueden contactar. Y pues de nuevo de parte de Sigma agradecerles por su asistencia. Al ingeniero Luis, muchas gracias. No, Alejandro, ustedes muchísimas gracias por la invitación y a todos ustedes muchas gracias por la asistencia. Cualquier duda adicional o comentario que tengan nos pueden contactar a través de Sigma. Igual les dejo también, si quieren les comento, mi número de teléfono celular es 318-242-0833 o mi correo luis.cadena@panduit.com. Para lo que necesiten, igual a través de Alejandro, pues digamos que son uno de nuestros distribuidores y pues son un partner nuestro, entonces también van a poder encontrar toda la información con ellos y pues igual, en caso tal, tendrían el canal de comunicación directo conmigo también. Bueno, muchas gracias a todos. Les deseamos un resto de día productivo y nos estaremos en contacto en otra oportunidad. Muchas gracias.